El día de hoy tengo el gusto de presentar al profesor H.C. Mancilla. El profesor terminó sus estudios en el bachillerato en la ciudad de La Paz y posteriormente viajó hasta Alemania, donde obtuvo su PhD. Es para mí un gran honor presentarle a uno de los más representantes filósofos y politólogos de nuestro país. Por favor, un aplauso al profesor. Profesores, somos todo oídos. Esteban Figueroa me ha pedido que hable a ustedes sobre el origen, los alcances y el carácter de lo que en filosofía y ciencias políticas se llama el espíritu crítico. Como es un tema muy amplio y poco preciso, yo creo que es conveniente primero unas observaciones históricas, porque el espíritu crítico se ha desarrollado muy lentamente en muchas culturas. No existe un monopolio, por ejemplo, de la cultura occidental sobre el espíritu crítico, pero sí lo que hay son ciertos elementos que constituyen una cadena, es decir, una concatenación de pensadores, de ideas, de sitios de enseñanza, donde poco a poco ha emergido algo que podemos llamar racionalismo práctico, espíritu crítico, pluralismo cultural, filosófico, etc. Quiero mencionarles el primero, porque él nos muestra claramente cómo se forma un espíritu crítico. Y lo que les voy a decir es simplemente lo esencial. En realidad se puede resumir en una frase: el espíritu crítico siempre se ha formado en contra de una tendencia mayoritaria y predominante, generalmente una tendencia consolidada por el religión predominante, la ideología, en un momento que simplemente predominante. Hace 5.000 años han nacido las primeras civilizaciones, una en Egipto, la faraónica, y otra en Mesopotamia, donde es actualmente Irak. Irak se ha convertido hoy en un país de segunda o tercera clase, pero hace 5.000 años era una toda cultura, es un poco anterior a Egipto, y en Irak se ha desarrollado por primera vez lo que podríamos llamar un espíritu. Permítanme primero, ¿por qué en Irak justamente? ¿Por qué el espíritu crítico no se desarrolló, por ejemplo, en algo contemporáneo de Mesopotamia, que fue Egipto? ¿Por qué el Egipto faraónico no se desarrolló una teoría de pensamientos críticos que hicieron Mesopotamia? Y las razones que realmente la historia del pensamiento nos muestra son muy curiosas y nos dicen mucho sobre dos pensamiento crítico. Irak es hasta hoy un territorio abierto a invasiones y a catástrofes. Al contrario de Egipto, que es un territorio muy delicado, ha habido muy pocas invasiones a Egipto, toda su historia. El uso del río Nilo es muy regular, cada año irriga con un fertilizante natural las tierras de ese país. Y en general ha sido una cultura muy notable, eso está fuera de toma. Egipto hoy, en los 2025, en gran parte del turismo masivo, es un turismo cultural caro, pero muy exitoso. Y la gente va a ver las grandes obras milenarias, las pirámides, los grandes templos,
que ha quedado desde hace miles de años en un estado de conservación bastante bueno. Por eso no, también no hay mucho que ver. Por eso tampoco nunca ha habido un turismo masivo. Las antiguas culturas no han quedado monumentos importantes. Son insignificantes para el turismo masivo. Pero en eso también, justamente esa posición abierta a invasiones y a catástrofes es lo que ha hecho que el ser humano el malestar, que significa tener que combatir a enemigos externos y a catástrofes naturales. Entonces, podemos decir, claro, con temor de una equivocación, que el pensamiento crítico nace en una situación justamente de peligro para los habitantes de un país. Cuando no hay mucho peligro, cuando todo está más o menos asentado, como fue el caso de Egipto, se pueden construir grandes cosas, se puede expandir el imperio faraónico, que se expandió enormemente, pero precisamente esa situación de una relativa benevolencia de la naturaleza y de una estabilidad interna muy grande, eso no ha contribuido a formar un estilo. Entonces tenemos aquí la primera y esencial paradoja, lo más importante que les puedo decir. Estas dos sesiones, el espíritu crítico nace cuando hay problemas, no cuando todo funciona bien. El imperio faraónico duró más o menos 3.000 años, sin grandes interrupciones, sin grandes problemas, misma lengua, misma religión, todo más o menos igual. En cambio, en Mesopotamia, lo normal era la inestabilidad, las catástrofes, todo tipo. Eso ha hecho que la gente piense, ¿por qué vienen catástrofes? ¿Por qué la
el suponer que hasta los dioses, o sea, lo más noble que existe en el mundo, lo más poderoso, están tal vez a fuerzas todopoderosas superiores a los dioses. O sea que hay leyes que tienen una vigencia, poder superior a los dioses. Y esto les hizo ver que los dioses tienen algunas cualidades humanas. Típico caso de la mitología griega. También empieza con una reflexión sobre sus dioses. Pero lo que miraremos este aspecto de los sumerios. En la historia cultural de Sumeria aparece el mito de Gilgamesh, es el hombre que sale a buscar el destino. Gilgamesh es un rey de una pequeña ciudad sumeria. Y este hombre está impresionado sobre todo porque su mejor amigo y compañero ha muerto repentinamente por unas fiebres altas, una enfermedad infecciosa típica de la época. Entonces, él queda tan devastado psicológicamente por la muerte de su mejor amigo, tal vez hasta su amante, que él decide recorrer el mundo, claro, con un buen séquito y con los bolsillos llenos de oro, para averiguar por qué hay la muerte, por qué justamente a quien le va bien tiene que morir, tiene que terminar su vida y su placer. Entonces, este Gilgamesh hace un viaje alrededor del mundo, visita todos los países de esa época. Ha debido ser solamente unos kilómetros alrededor de Sumeria, pero de todas maneras va viajando. Y al viajar, él nota dos cosas que también son esenciales para el pensamiento. Él nota que otras culturas tienen otros gustos culinarios, otros dioses, otros códigos morales, otro tratamiento de las mujeres. Suma que son humanos, comen, viven, mueren como los sumerios, pero tienen otras costumbres, otros valores de orientación. Y Gilgamesh se da cuenta que esos valores de orientación, es decir, moral, ética, religión, justos, son sumerios. Entonces, él empieza por primera vez en la historia escrita que tenemos de la humanidad a poner en duda los valores de su propio pueblo, porque se da cuenta que los pueblos ajenos son tan valiosos, tan valientes, son hombres. Y aquí viene la idea la vigencia de valores de orientación que son parecidas, por ejemplo, los superiores, los códigos de comportamiento diferentes, no de todo. El crimen, el asesinato, el robo, etcétera, de todas las culturas, Gilgamesh tienen la misma apreciación positiva o negativa. Pero él se da cuenta que los castigos a estos delitos son muy diferentes de cultura en cultura. Él se da cuenta, lo que primero le llama la atención, que el tratamiento de las mujeres es muy diferente de una cultura. Y también se da cuenta que los otros pueblos también han desarrollado sistemas de escritura, al principio solamente de registros administrativos, que son tan buenos como los sumerios. O sea, empieza Gilgamesh a dudar de la bondad, de la calidad, de la excelencia de su propia cultura y aprende naturalmente a ver con ojos más amables las culturas, los ritos, las costumbres ajenas.
ajenas. Y eso es naturalmente el principio de un pensamiento. Y a veces se da cuenta que ese ámbito de la inestabilidad es lo más típico de Sumeria, que esa estabilidad es también lo de todos los pueblos. Y él no llega hasta Egipto, que en esa época era la estabilidad excelente. Pero él se da cuenta que el caos, la guerra, la destrucción, las invasiones, el cambio de gobiernos es lo usual en el mundo. O sea que el mundo es inestable. Y si los dioses han creado un mundo inestable, entonces puede significar que el panteón de los dioses es inestable. O sea, en una palabra, que no hay valores permanentes en el mundo, que no hay ritos que sean generales y siempre aceptados, y que no hay sobre todo modelos de convivencia pacífica, o sea, modelos de Estado, modelos de sociedad, que sean realmente perennes, permanentes, sino que son altamente cambiantes. Entonces, cuando uno tiene que vivir en ese ámbito de la inestabilidad permanente, uno empieza a descreer de los dioses y empieza a creer que otros pueblos también pueden tener cosas valiosas. Lo más interesante son las dudas que aparecen ya en textos sumerios de hace 5.000 años sobre la organización del Estado y la función social de la religión. La religión siempre ha sido un elemento estabilizador de las sociedades. Todas las religiones hacen creer a sus creyentes que sus códigos éticos son los códigos éticos por excelencia y los permanentes. En Sumeria ha habido algo muy similar a la invención del Decálogo por Moisés, uno de los fundadores de la religión y de la comunidad y hasta hoy. El Decálogo de Moisés, que nosotros en el mundo cristiano hemos aceptado y adoptado, ese código aparece ya con el mismo número de reglas que en la cultura hebrea y luego en la cristiana. O sea que el decálogo, nuestro código elementarísimo de conducta, tiene una antigüedad muy larga en el tiempo, muy atrás. Y ahí se notan dos cosas. En primer lugar, lo más importante es que hay un castigo cuando uno transgrede ese código. Si no, las leyes no se obedecen. Entonces, Gilgamesh y los sacerdotes sumerios empiezan a reflexionar sobre la necesidad de un aparato de justicia y de instituciones muy antiguas, y yo diría en el fondo relativamente eficaces, como las cárceles y los castigos. El primer código que nos ha llegado, por ejemplo, existe en otros anteriores, pero que nos ha llegado íntegro en una enorme piedra de basalto durísimo que ha sido tallada hace 4.000 años, es el código de un rey de Babilonia, es decir, un descendiente de los sumerios. El rey Hammurabi de Babilonia hace 4.000 años hizo tallar un código de 292 artículos, muy bien catalogados, que empiezan con lo más general y terminan con los delitos más específicos. Está muy bien pensado ese código. Y el código tiene preámbulo que también ha llegado hasta nosotros, donde el rey Hammurabi explica por qué es necesario un código de justicia y por qué la justicia tiene que ser, por un lado, benevolente, pero por otro lado tiene que ser más o menos correspondiente, equivalente al delito que cometen los delincuentes.
Y ya en esa época aparecen algunos delitos como los más graves, que solo la muerte es el castigo adecuado. Por ejemplo, la traición al Estado, la traición al rey, el asesinato. Es decir, aparecen ya estos dos tipos de delitos como los más graves. Yo diría, estimado público, que aquí ha cambiado sobre todo el fundamento, las bases de todo derecho realmente se han modificado un poco en la historia universal al tener ya el Código de Hammurabi estos dos delitos como los más graves, la traición al Estado, al rey, y el asesinato, sobre todo el asesinato que no ha sido ordenado desde tal. Como ese preámbulo nos hace reflexionar sobre la necesidad de algo así como el Estado, un aparato de justicia, un aparato administrativo de cárceles y castigos, entonces al mismo tiempo vienen naturalmente las críticas. Y ya en los primeros escritos sumerios aparece un motivo que se repite en toda la historia universal, que son las quejas sobre la venalidad, la corrupción y la poca formación de los jueces y en general del aparato judicial. Entonces, esto que vemos aquí en Bolivia actualmente, estas críticas al poder judicial, ustedes saben lo que funciona aquí en el país, realmente tiene una muy larga historia. Y el pensamiento crítico nos hace, por lo tanto, pensar lo siguiente: si desde la más remota antigüedad los seres humanos se han quejado sobre los aparatos de justicia, quiere decir que es muy difícil construir un aparato idóneo, no corrupto, rápido, eficiente de justicia, que lo normal nos hace pensar que esto es que el aparato de justicia sea corrupto en el plano ético, ineficiente, lento, etcétera, en el plano técnico. Y eso nos lleva prácticamente a algo que los sumerios hace 5.000 años ya pensaron. No se puede, lamentablemente, alcanzar una justicia verdaderamente efectiva y al mismo tiempo con principios racionales en el mundo, porque el ser humano mismo es el que peca, el que ve positivamente la consecución del pecado. O sea, el ser humano mismo es un ser que quiere justicia, se molesta cuando se vulneran sus derechos, pero ese mismo ser humano está presto a conculcar los derechos ajenos. Entonces, la conclusión es muy triste. La justicia es un ideal que los seres humanos generalmente no alcanzan. Ven ustedes entonces que estos pueblos de Mesopotamia, una enorme dificultad para hacer su vida cotidiana en vista de las inundaciones, las catástrofes, las calamidades permanentes, las invasiones a las que Mesopotamia siempre desde el primer momento estuvo sometida. Entonces tenemos aquí que ese de estabilidad es parte del que nos obliga a reflexionar. Culturas que lo han tenido más fácil, que tienen una antigüedad similar, la faraónica, las primeras culturas del Indus, en la India, o en Pakistán, o la cultura china, no han reflexionado tan intensamente y tan tempranamente como sumerios y babilonios sobre estos dos temas, porque el ser humano mismo es la causa de sus infortunios, primero, ¿verdad? Y por qué todos los esfuerzos por conseguir estabilidad nunca llegan a ser realmente exitosos. Entonces los sumerios ya han pensado sobre el
sin sentido de la buena actuación. Hay muchos testimonios en las tablillas sumerias que se preguntan si tiene sentido en un mundo tan malo, tan perverso, tan inestable, si vale la pena actuar rectamente, si vale la pena actuar de acuerdo a los códigos que les enseñan en las escuelas, en la familia, etc. Porque los sumerios también inventaron esa otra institución tan antigua y en la cual estamos aquí en este instante, que es el sistema escolar. Esa es una invención de ellos. Los sumerios inventaron las escuelas y curiosamente existía una especie de escuela mayor que controlaba a las otras escuelas, que sobre todo tenía la función de unificar el idioma, la escritura, etc., para que no todos sean mensajes escritos en dialectos diferentes entre sí, sino para que exista una idea en el fondo democrática, para que exista un idioma comprensible para todos. Y eso se consigue solamente con la normalización del idioma. Entonces, la escuela mayor sumeria tenía esa función que algunos dicen que es autoritaria, normalizar el idioma, dar reglas, indicar cuáles son los errores, evitar los errores, pero al mismo tiempo tiene una función realmente razonable, que es lograr un mayor entendimiento entre las personas. Eso se logra si el idioma es la base por excelencia del entendimiento, si el idioma más o menos está normado, es decir, si sigue más o menos unas reglas generales, tanto en el habla como en la escritura. Vemos entonces, estimado público, que la desolación humana, las catástrofes, agudizan nuestro entendimiento. Eso ha sido lo que ha creado los primeros esfuerzos por un pensamiento crítico. Estimado público, también otras culturas, quiero mencionar una segunda, es la cultura judía o hebrea. También la cultura hebrea ha dado algunos elementos muy interesantes que pueden ser enmarcados en el rubro de pensamiento crítico. Tal vez ustedes que provienen, aunque sean lejanamente de la cultura católica que fue prevaleciente en este país durante bastante tiempo, han escuchado hablar de la Biblia. La Biblia tiene dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que es la parte escrita por los judíos propiamente dicha, y el Nuevo Testamento, que son los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, esa parte escrita por los cristianos en época muy posterior. El primer libro del Antiguo Testamento, es el que nos va a ocupar unos breves minutos, es el Génesis. En la mesa propuesto, el Génesis es el más filosófico, por lo tanto, para nosotros es el más interesante y el más antiguo de los capítulos del Antiguo. Y en el Génesis se relata, entre otras cosas, la creación del mundo en 6 días, la semana, el séptimo Dios descansó después de ese esfuerzo, sin duda alguna, un esfuerzo intelectual grande que fue crear el universo. Y nos cuenta también el Génesis la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y su expulsión del paraíso. Filosóficamente y para el espíritu crítico, lo más interesante son los hechos relativos a la expulsión del paraíso. Por ello, me adelanto un instante, por ello podemos decir que uno de los puntos más interesantes del pensar, de reflexionar críticamente, está unido al dolor
porque obviamente la expulsión del paraíso es la expulsión de la familia, la expulsión de un sitio seguro, de una primera infancia segura, etc. Eso siempre es algo traumático, por lo menos para la mayoría de los seres humanos. Y el Génesis, lo que nos relata, es precisamente ese elemento de dolor que ha sido el conocimiento. Porque solamente conociendo algo es que podemos llegar a un espíritu. Hay que conocer algo más de lo que uno lleva en su origen. Por las cosas, no es algo muy conocido esta época donde la religión y su cultura están en absoluta decadencia, pues no me permito mencionar a ustedes los rasgos principales de la expulsión del paraíso. Dios ha creado a los primeros hombres, a nuestros antepasados, en un paraíso, es decir, en un jardín. No es casualidad que se trate de un jardín, porque en esa zona del mundo, en el cercano oriente, lo predominante es el desierto. Y en las pocas zonas donde hay irrigación, agua, ríos, etc., hay jardines, y siempre desde la antigüedad el jardín fue algo excepcionalmente bienvenido por los seres humanos. El paraíso también se llama el jardín del Edén. Los seres humanos tenían todo para vivir, tenían simplemente alargar el brazo y tenían los frutos, los alimentos, etc. Para vivir sin trabajar. Es la vida de los niños en la primera infancia. La serpiente. No tiene derecho y necesito para todo el día. La primera mujer, y le dijo, si comes los frutos del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal, y es el árbol más grande que estaba en el centro del paraíso, tú serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Esa es la famosa frase que la serpiente dio a Eva para tentarla. Y aquí viene una cosa muy interesante para nosotros. La tentación no era que esas o frutos más sabrosos o algo así, sino la tentación era serás con Dios, conocedor. O sea, tentó a los primeros, la serpiente tentó a los primeros hombres con ese posible regalo que era el mayor conocimiento, conocer como Dios. Dios había dado curso a los primeros seres humanos. Podían tocar, servirse, comer todos los bienes del paraíso, menos el árbol del conocimiento o el árbol del bien y del mal. Eso depende de la traducción, por ejemplo, en alemán se llama el árbol del conocimiento. Pero del bien y del mal. Eva se dio a la tentación, pero inteligente o astuta como era, incitó a Adán que lo haga primero. En muchas obras de mostrar de la cultura se muestra esa famosa escena de la tentación donde aparece el árbol del bien y del mal, aparece siempre la serpiente enroscada, aparece Adán y Eva siempre aparece como una mujer extremadamente bella, joven y sensual, que naturalmente está en una pose altamente erótica cuando le dice a Adán que hay que tomar de ese árbol para ser como Dios, como el del bien y del mal. Adán no puede resistir la tentación. Obviamente cae en el pecado, come del árbol e inmediatamente, ¿qué pasa? Eso es el conocimiento. Adán y Eva, que hasta ese momento nunca habían
pensado mucho, que habían estado contentos en el paraíso. Desde el primer bocado se sienten desnudos, como dice el Génesis. Claro, estaban secos. Inmediatamente tratan de taparse con hojas de la vid, que son relativamente grandes. Pero esto es simplemente una metáfora para lo siguiente. ¿Qué hacen Adán y Eva al conocer? Se sienten desnudos, es decir, expuestos al mundo, se sienten desprotegidos. Y aquí viene, estimado público, otro de los puntos absolutamente esenciales del pensamiento. ¿Qué es conocer críticamente? Es conocer nuestras deficiencias, es conocer que no somos suficientes en el sentido enfático total del término. Es decir, darnos cuenta, percatarnos todos estos verbos tienen el mismo significado, darnos cuenta de que somos vulnerables, de que necesitamos cosas del mundo y sobre todo que estamos expuestos a los rigores del mundo. Inmediatamente después del acto, Dios se da cuenta que los seres humanos han pegado comiendo del árbol del bien y del mal y se los expulsa del paraíso. Otro de los grandes temas de la pintura clásica, la expulsión del paraíso. Adán y Eva por primera vez lloran, es decir, se sienten mal, sienten dolor. La expulsión del paraíso está
hemos hecho en el fondo muy bien, estimado público. Nosotros ahora tenemos una esperanza de vida mucho mayor en la época de nuestros primeros antepasados, gozamos de muchas cosas, por ejemplo, la luz eléctrica, asientos, mesas. Todo esto, estimado público, son inventos muy posteriores a la aparición del ser humano sobre la Tierra. Son probablemente los sumerios los que han inventado los muebles, estimado público. Y eso es solamente en los últimos 5.000 años de historia documentada, registrada que tenemos. Y el ser humano está tranquilamente 2,5 millones de años sobre la Tierra. O sea, gozamos de estas ventajas: agua envasada, pura y saludable, luz eléctrica, etcétera, etcétera, asientos más o menos cómodos, no del todo aquí. Pero en fin, estimado público, en una situación general muy diferente a la de hace 2 millones de años, cuando nuestros antepasados realmente han tenido que sacrificarse para conocer y para vivir. En la historia del pensamiento crítico, la Biblia hebrea juega además un papel importante en los llamados libros de los profetas. Un minuto voy a dedicar a esto porque es muy interesante. Aproximadamente entre los años 800 y 500 antes de Cristo, cuando existían 2 estados de Israel y Judá, 2 estados de la raza judía, aparecen unos señores, los intelectuales, que dicen cosas incómodas a la colectividad. Son los profetas, son los intelectuales de la época, son unos señores que en público empiezan a criticar al gobierno, a los reyes, a la justicia, a las ambiciones de los seres humanos, etcétera, etcétera. Y naturalmente estos famosos profetas, Jeremías, Isaías, etcétera, son mal vistos por la comunidad. Ninguno llega muy lejos, ninguno llega al poder político, nada de eso, algunos terminan muy mal, lapidados, etcétera. Pero lo importante es el comienzo de un espíritu crítico en el campo de la política. Que eso realmente es relativamente original. Aunque ha habido en el mundo sumerio ya naturalmente algunas tablillas, por ejemplo, de cerámica cocida, nos indican que había ya una tendencia política crítica. Aquí la que tenemos muy bien registrada es la política de los profetas bíblicos. Y estos profetas bíblicos van generalmente contra los poderosos. ¿En dónde sentido? No solo los poderosos de la política, el rey, los jueces, los mandamases del ejército, sino también contra las clases sociales privilegiadas, contra los ricos del país. Los profetas son los primeros que indican que algunas cosas marchan mal en Israel y en Judea, porque los ricos son gente que explota a los pobres. Los pobres, también en los libros de los profetas, son los buenos, los sufridos, algo que a los liberales no les gusta. Y son los ricos, en el fondo son empresarios, los que tienen tierras, los que hacen trabajar, son los malos de la película. O sea, también aquí aparece muy claramente el espíritu crítico empleado para ver cuáles clases sociales explotan y viven a costa de otros, lo cual nunca es algo bien visto por las derechas. Pero hay que simplemente ver que el espíritu crítico también se ha desarrollado criticando estructuras sociales, las injusticias que existen en unas clases superiores y otras inferiores,
las superiores siempre poco, explotando a las inferiores, que siempre son más numerosas. Y por lo tanto ya aparece la idea de que hay una estructura social de forma piramidal, pocos arriba, muchos abajo, y que esa es una forma de injusticia que según algunos profetas, los dos más izquierdistas, Isaías y Jeremías, que eso obviamente debería cambiar. Los ricos deberían ser más generosos y los pobres deberían gozar un poco más de los escasos frutos de cada. Como ustedes ven, el espíritu crítico se empieza a formar lentamente, es un proceso que dura siglos, muy lentamente, con muchos aspectos muy diferentes. Pero una cuestión que nos acompaña, yo diría, en casi toda la historia de la humanidad, en casi toda la historia, es la idea de que la religión tiene una doble función. Y esto es muy interesante porque el espíritu crítico se ha formado justamente en la lucha contra poderes religiosos. La religión, por un lado, es la legitimación del orden existente. Por lo tanto, es un poder conservador. Es un poder que no ayuda a pensar críticamente. Es un poder que más bien obliga a la gente a repetir lo que han hecho los sacerdotes, a reiterar lo que han hecho los escritos sagrados, a respetar a las autoridades. Y si uno respeta todo eso, uno respeta automáticamente el orden social, uno respeta también la estructura de clases, como dirían los marxistas. Pero por otro lado, la religión siempre ha tenido un elemento crítico, como hemos visto en el Génesis. Es decir, un elemento, por ejemplo, favorable a la compasión con el prójimo, a la bondad como una de las virtudes supremas, a dar limosna, es decir, a ayudar a los pobres de forma más o menos constante. Estos son los dos aspectos de la religión, uno positivo y otro negativo, con respecto a la creación de un espíritu. Como la religión siempre ha estado unida a una institución, que se puede llamar la iglesia, en algunos casos, esta institución siempre ha sido relativamente conservadora, en el sentido original del término conservador, es decir, preservar, mantener un catálogo, es decir, un decálogo de mandamientos, de reglas de comportamiento, y como toda cosa humana, ese catálogo tiene que ser resguardado por una institución que rápidamente se convierte en una burocracia, porque es una institución bien organizada, que tiene códigos, jerarquías internas, reglamentos internos y tiene naturalmente una doctrina. Esa doctrina también tiene que ser enseñada, porque nadie la puede saber de memoria, solamente por instinto. Y al propagar una doctrina, automáticamente hay necesidad de instituciones como escuela, universidad, etc. Y también hay necesidad del arte, como la mayoría de la población en la historia, solamente en los últimos siglos hay mucha gente que sabe leer y escribir, la mayoría no sabía. Entonces se necesita un instrumento en arte, sobre todo pintura y escultura, que puedan ayudar a difundir correctamente la doctrina. Y entonces la iglesia o las iglesias en general se convierten en uno de los principales soportes, es decir, instituciones que inspiran, apoyan y pagan el arte y la literatura, incluyendo entre las artes a la música. ¿Qué sería de la música, estimado público, sin la influencia de la iglesia, sin cantatas, himnos,
sin la música coral de Bach, de los grandes compositores que han trabajado por la iglesia y para la iglesia, hasta espíritus rebeldes como Beethoven y Mozart compusieron ambos muchas misas, la misa solemne de Mozart, la misa de la coronación, etcétera, etcétera. Quiero decir, estimado público, que el espíritu crítico justamente se funda y se consolida viendo el carácter dual, es decir, dicotómico de las instituciones, como la iglesia, que es un rol positivo frente a un rol negativo. El negativo es el dogmatismo, el positivo es la ayuda al prójimo y el fomento del arte y la. Entonces, el espíritu crítico recibe un fuerte impulso porque tiene que distinguir en un mismo organismo, tomemos el ejemplo de la Iglesia Católica, entre funciones positivas y negativas para el pensamiento. Lo negativo de la Iglesia está claro: la Inquisición, el dogmatismo, la persecución de los que piensan diferente. Pero también hay que considerar que la proposición, en el caso de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, que también ha contribuido notablemente al pensamiento crítico. Quiero aquí solamente mencionar a los dos más grandes pensadores eclesiásticos, San Agustín, en la época de la patrística del comienzo de la Edad Media, y a Santo Tomás de Aquino, en la escolástica, en la época posterior de la Edad Media, que realmente han sido ejemplos de pensamiento crítico. Por ello quiero referirme muy brevemente a San Agustín y luego a Santo Tomás de Aquino como ejemplos realmente de esa construcción lenta y trabajosa del pensamiento crítico. San Agustín nos ha dejado un libro muy interesante que se llama Las Confesiones. Las Confesiones fueron escritas cuando San Agustín ya era muy mayor. San Agustín vivió más o menos entre el 350 y el 430 después de Cristo. San Agustín empezó su vida como un escolar, un jurista. Sirvió largamente a la Casa Imperial. Fue, por ejemplo, orador. En esa época en que no había redes sociales, ni teléfonos celulares, ni películas, ni televisión, chicas y chicos, la vida era muy aburrida, ¿no es cierto? Entonces la corte, también la corte romana, tenía varios oradores muy bien pagados, cuya función era divertir al emperador y a la familia imperial, divertir contando cosas o narrando historias o recordando las glorias de la propia familia o del propio imperio romano. Eran funcionarios muy bien pagados. Tenían que saber hablar muy bien. Y San Agustín fue un orador extremadamente exitoso. Pero San Agustín, pese a que estaba en la clase alta, gozaba de muy buena vida, etc., San Agustín no estaba contento con su vida. Quería saber algo más. Es decir, el conocimiento que él había recibido y el conocimiento que él impartía como funcionario, etc., no le era suficiente. Era un espíritu inquieto. Y él naturalmente quería saber por qué funciona el mundo así o no. Y en una vida muy azarosa fue primero maniqueísta, luego escéptico, luego epicureísta. Recorrió todas las escuelas de pensamiento que había en su época. Ninguna lo satisfizo del todo. Y eso es lo bueno, eso es lo que ayuda al espíritu. Una persona que no está contenta con los primeros resultados. Y él encontró la paz, es un caso muy usual, él encontró la paz en la religión cristiana.
Él no era cristiano. El padre de él era pagano, como los cristianos denominaban a los que practicaban, me imagino, de forma muy laxa el culto normal de dioses politeístas en el Imperio Romano. La madre de San Agustín, ella sí era creyente cristiana. De modo que él, lo cual es muy bueno para el pensamiento, él creció en una atmósfera signada por el conflicto. Madre cristiana muy creyente, Santa Mónica, muy creyente. Padre jaranero, despreocupado y pagano. Lo ideal para fomentar el pensamiento crítico, lo ideal. Porque el chico desde muy pequeño se preguntó quién de los dos tenía razón. ¿No es cierto? Una pregunta clásica que se hace un chico. Él ve que la madre tiene ideales, prácticas, una religión totalmente distintas del padre. Pero en el caso de San Agustín, el caso es muy interesante porque ambos, padre y madre, lo trataron muy bien al hijo. Porque hubiera sido un caso simple en que la madre lo trate bien y el padre mal, y él naturalmente se vuelva cristiano por razones de simple lógica. Pero aquí no fue así. El padre lo trató muy bien. Y es por ello que San Agustín, en una edad ya muy adulta, es que se convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo, entre otras cosas, porque se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, toma, lee algo. Y lo que le presentó era justamente un evangelio. Y ahí el sermón de la montaña de San Mateo. Y él, San Agustín, comprendió que hay una parte de la vida humana que es tan valiosa como la filosofía, como la persecución del pensamiento y del conocimiento de la ciencia, que es la bondad que debemos ejercer con nuestros prójimos. Entonces él se dio cuenta que al lado de la ciencia representada por Atenas, la capital del mundo pagano, la capital de la filosofía, etc., que al lado de la ciencia representada por Jerusalén está la justicia social y la bondad de corazón representada por Jerusalén, por el centro de la religión de la hebrea y de la cristiana. Entonces, lo que ha hecho San Agustín, estimado público, es una idea muy original: unir Atenas y Jerusalén, unir el conocimiento filosófico científico con la práctica de una solidaridad con los seres humanos que solo enseñan la religión. Se puede decir cosas muy positivas de la filosofía griega, pero la solidaridad, la justicia social, etcétera, no eran precisamente los campos de interés de la filosofía griega. Entonces tenemos aquí a un tipo que, siendo educado dentro de la filosofía, de la mejor filosofía griega del país, de la época, él se da cuenta de que hay que complementar eso con prácticas de solidaridad humana como enseña el cristianismo. Es el cristianismo de la primera época, estimado público. Es el cristianismo que empieza, no es la iglesia ya asentada, etcétera, como es ahora. No son las épocas en que todavía los sacerdotes y los obispos practicaban virtudes cristianas. Todavía es una época, digamos, dorada en sus primeros siglos del cristianismo, muy diferente a lo que vino después, cuando un emperador mismo, Constantino, llamado el Grande por los cristianos, el propio emperador convocó al concilio de Nicea y en el lecho de muerte se hizo bautizar, y sus sucesores, lamentablemente mucho más creyentes que él, declararon al cristianismo como religión oficial del Estado, persiguiendo a los antiguos cultos, o sea, invirtiendo lo que había habido antes.
Pero eso no tiene que ver con nosotros. Quiero mostrarles simplemente por qué es interesante San Agustín. San Agustín se convierte al cristianismo, entre otras cosas, hace un sacrificio personal. Él tenía una relación excepcionalmente buena, como él mismo reconoce, con su amante. Era una relación en todo sentido muy positiva. En el plano de la vida cotidiana, que es el más difícil, en el plano estético erótico, en todos los planos era una relación extraordinariamente bien lograda. Y San Agustín se da cuenta que precisamente una relación tan exitosa y bien lograda con su amante, ese es el principal obstáculo para que él se dedique a Dios. Porque es tan perfecta, tan buena, tan satisfactoria la relación con su amante, que obviamente él lo presta todo el tiempo, la atención, etcétera, que sería necesario prestar a Dios. Entonces, y esto es lo interesante porque al mismo tiempo es doloroso, él renuncia a ese gran amor para dedicarse a conocer a Dios. Y ese es el tema de su obra, Las Confesiones. Él demuestra que es el dolor, porque la separación le cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. La separación de la satisfacción, de lo satisfactorio, de lo bien logrado, esa separación es la que lo impulsa a ser un gran teólogo, porque es hasta ahora, con Santo Tomás de Aquino, los dos mayores pensadores del cristianismo. Entonces, él se da cuenta, no es algo que ustedes tengan que repetir de ninguna manera, estimado público, que la renuncia al placer es uno de los caminos al pensamiento crítico. Y ahí realmente San Agustín realiza una gran labor. Él escribe no solo las Confesiones, sino también otras obras, como por ejemplo La Ciudad de Dios, y muchas obras de una teología inteligente, de una teología filosófica, y en términos, podríamos llamar políticos, una teología izquierdista, cosa que la Iglesia no siempre hace. Quiero mencionarles al otro gran pensador religioso, Santo Tomás de Aquino, entre los siglos XIII y XIV después de Cristo, porque es también, aunque parezca curioso, uno de los eslabones de un pensamiento crítico que se va formando. Santo Tomás de Aquino, desde muy pequeño, es destinado a la Iglesia. Él nace en el seno de una familia aristocrática y poderosa, o sea, una familia intensamente rica de su época, los condes de Aquino, y él viene al mundo en una situación muy especial. Los padres pertenecen a dos diferentes corrientes políticas, lo cual desde niño, desde pequeñito, lo obliga también a pensar. Es la época de la Edad Media, lo voy a abrir a ustedes con detalles. Hay una lucha entre el papado y el imperio, entre los pueblos, que son los partidarios del papado, y los gibelinos, que son los partidarios del imperio, una cosa que dura siglos y que termina en un empate. Uno de los dos partidos vence completamente al otro. Pero él, en la más tierna edad, se da cuenta de que sus padres pertenecen a dos líneas políticas diferentes. Y los dos padres, al contrario del caso de San Agustín, los dos padres lo tratan mal. Los dos padres, el uno dedicado a la alta política y además militar, y la madre dedicada a la vida de la corte y a los placeres de la corte. Entonces, Santo Tomás de Aquino nace en una familia donde ninguno de los padres le presta la más mínima atención. Él crece con preceptores privados que lo
tratan relativamente mal, es un chico mal tratado. Y a los 6 años, como es un estorbo este chico, a los 6 años lo meten a un convento. O sea, a esa joven edad, pobrecito, lo ponen en un convento y el pobre, claro, no le queda más remedio que convertirse en religioso. En su vida adulta, y escribe muchísimo, en su vida adulta jamás menciona a sus padres, jamás de los jamás. Ni nunca se refiere a ellos en su actividad docente, en su actividad diplomática, etcétera, al servicio del Papa o del emperador. Nunca menciona a sus padres. Porque aquí viene el caso inverso. O sea, lo han tratado mal, lo han descuidado y él ha tenido que refugiarse en los libros, que es el único juguete en ese convento donde lo ponen a los 6 años de edad. O sea, el pobre chico tiene que leer como único pasatiempo en sus años de formación. Y naturalmente lee muchísimo. Pero él se da cuenta de una cosa. Y por eso es un exponente del pensamiento religioso. Él se da cuenta que el pensamiento religioso, ya en el siglo XIII, o sea, en 1200, 1300, él se da cuenta que no es suficiente para comprender el mundo. Como él está siempre rodeado de libros, de bibliotecas, de todas maneras, el hecho de que pertenezca a una familia noble y poderosa es algo positivo en su vida porque todos lo tratan muy bien. Es decir, los abades del convento, todo el mundo, como saben, que viene de una familia muy influyente, todos lo tratan muy bien. Entonces, él se dedica a leer también a autores paganos, sobre todo a Aristóteles. Y se da cuenta que la Iglesia no puede pervivir intelectualmente si no es tomando a la filosofía como una de sus bases, construyendo su propio pensamiento teológico con ayuda de la filosofía griega clásica, sobre todo del pensador en esa época más famoso que fue Aristóteles. Entonces, ¿qué construye Santo Tomás de Aquino? Construye una síntesis. Eso es también importante para el pensamiento crítico. El combinar cosas que parecen muy separadas unas de otras. Las dos obras gigantescas de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, Suma contra los gentiles, es decir, contra los que piensan religiosamente de manera diferente, y la Suma Teológica, es decir, la suma de la religión. Estas dos obras están edificadas comentando a Aristóteles, sobre todo, y a otros filósofos griegos, y tratando de demostrar, a veces por éxito, que la filosofía y la teología persiguen el mismo fin: conocer mejor el universo, a Dios y a nosotros mismos. Las obras son aburridísimas, estimado público. La Suma Teológica tiene 20 tomos, la Suma contra Gentiles 18 tomos. Son obras que obviamente hoy nadie lee, pero se siguen utilizando como resúmenes, es decir, nadie lee 18 tomos para tener simplemente la idea de la síntesis. Pero lo que consigue Santo Tomás de Aquino es algo muy útil para el futuro. Es decir, él descubre que la filosofía griega no está reñida con la Iglesia Católica. Y al no estar reñida, hay no más que leer textos griegos y hay que más bien utilizarlos y hacer la concordancia entre el pensamiento griego y el pensamiento teológico. Y eso no es nada fácil, esa concordancia, pero Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica ha demostrado que por lo menos según él es posible. O sea, en el fondo Platón y Aristóteles son cristianos sin que ellos mismos lo supieran.
son de 300 años antes del nacimiento de Cristo. Pero Santo Tomás cree que si hubieran vivido posteriormente, hubieran sido teólogos cristianos. Simplemente esta brevísima mención a los dos grandes teólogos tiene, estimado público, el fin de mostrarles a ustedes la construcción del pensamiento crítico, que es una construcción extremadamente trabajosa y difícil. Y siendo las 12 en punto, pregunto simplemente hasta qué hora vamos a sesionar. En sí, profesor, hasta las 12:30, Ya. ¿le parece? Y ahora esta media hora, que es la discusión con ustedes, preguntas o cómo es. Porque hemos hecho la mitad del que yo había pensado. La segunda sesión va a ser cómo el pensamiento crítico se desarrolla desde el Renacimiento hasta nuestros días, con algunos ejemplos de pensadores muy críticos en la actualidad. Y hemos visto cómo nace el pensamiento crítico, estamos en la mitad más o menos, y yo pregunto, como no sé cómo es el curso, si ahora hay una ronda de preguntas o respuestas, o si hay una ronda de, lo cual me agradaría mucho, de impugnaciones de parte de ustedes. Sí, podemos, si alguien tiene alguna consulta para el profesor, ¿alguien tiene alguna opinión? Tal vez, señora. Muchas gracias, doctor, por su gran discusión. Realmente nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar muchas cosas. El liberalismo finalmente responde a esta ley natural. Esa sería mi pregunta. Y como liberales deberíamos seguir esa corriente, porque este relativismo moral también nos ha llevado, pero hasta cierto punto, a la locura. Usted mencionaba, ¿no? Como las culturas tratan a las mujeres en diferentes sentidos. Y hoy en día, literalmente es que ya ni siquiera existe el concepto de mujer en algunos lugares, porque los hombres ya pueden transformarse en mujeres. El relativismo también, por otro lado, este positivismo jurídico nos ha llevado a la locura, pero los liberales que deberíamos seguir en esta ley natural. ¿Existe finalmente un bien y un mal? Bueno, en mi pensamiento. Gracias por su interesante y extremadamente difícil pregunta, señor. No me atrevo a pensar si existe el bien y el mal como categorías absolutas. Mis conocimientos tampoco son muy buenos en ese campo. Lo que yo diría sería repetir a lo que han pensado los sumerios hace 5.000 años ya. Como los sumerios se ha conservado una gran cantidad de tablillas de textos escritos, hay una especie de tendencia muy fuerte, además ya en los últimos 50 años, a hablar de la protofilosofía o prefilosofía de los pueblos anteriores a Grecia, no son los sumerios los únicos, que han pensado ya temas como ese. Existe el bien y el mal, debemos hacer el bien o debemos en realidad hacer el mal porque lo que tiene éxito. Es decir, son pensamientos que vienen de muy atrás y yo diría que nuestros antepasados hace 5.000 años ya han dado algunas respuestas interesantes a esa temática. Me permito, un segundo, me permito, siguiendo un texto alemán, adelantarle alguna posible respuesta. En la naturaleza física no existe ni el bien ni el mal. Son creaciones estrictamente humanas y además son creaciones muy posteriores a nosotros. No podemos naturalmente reconstruir lo que pensaban, o que seguramente pensaban nuestros antepasados hace 2 millones de años. Pero sí por los restos pictográficos, o sea, pinturas en caverna y otras que han dejado nuestros antepasados, podemos colegir, dicen algunos especialistas, podemos inferir que ya habían ideas sobre el bien y el mal. Por ejemplo, la idea del bien era
conservar y tratar bien a esos pocos animales que eran favorables a la vida humana. Por ejemplo, perros. ¿Cómo se puede inferir eso de que los trataba bien? Porque en túmulos de entierro se ha descubierto frente, por ejemplo, al jefe del clan, 2 o 3 esqueletos de perros, que eran sus fieles amigos, sus compañeros o guardianes, etc. Y el bien consistía en tratar sin crueldad y más bien alimentar a los animales útiles. Lo mismo con respecto a los primeros animales domesticados, vacas y caballos, etc. Entonces, ha habido una idea vaga de el bien ligado probablemente a la conservación de la vida y el mal a los elementos que están contra la conservación de la vida. En todas las culturas, eso también se sabe por elementos de antropología, en todas las culturas la enfermedad está asociada a espíritus malignos. Todavía hay en el mundo, en el desierto australiano, aquí en la selva amazónica, pequeños reductos de pueblos que no han sido tocados por la modernidad. Poquísimos. Pero los antropólogos han estudiado las ideas de esos pueblos, que son las mismas probablemente que nuestros antepasados hace millones de años, y esos pueblos creen en la existencia del bien y el mal en una forma, digamos, más utilitaria. El bien es lo que nos protege, lo que nos ayuda a vivir, y el mal es lo que nos da las enfermedades, la muerte, etc. Ahora bien, como liberales, que es la otra parte de su pregunta, yo diría que no podemos hoy en día basarnos en criterios que tengan algo que ver con religión. Después de todo, el ser humano ha avanzado bastante, mostrándonos que se puede establecer, como lo han hecho los grandes pensadores, Aristóteles, Kant, se puede establecer una ética del tratamiento bondadoso a los seres humanos sin necesariamente creer que es un mandamiento divino. Aristóteles, hace 2400 años, compuso el primer tratado muy sistemático de ética. Con ese nombre, él inventado el término ética. Existía el término griego ethos, que significaba curiosamente costumbre. Pero el término abstracto de ética es una invención de Aristóteles. Y él, en ese libro, la ética, él edifica una serie de comportamientos humanos positivos que no están referidos a mandamientos divinos o a tratar de satisfacer a códigos religiosos, sino una ética basada en el tratamiento adecuado entre los seres humanos, porque tratando bien a los seres humanos, los otros también a veces nos tratan bien a nosotros, y por lo tanto se puede construir un principio de solidaridad, de ventaja mutua. El buen tratamiento al otro sería una ventaja mutua, que no tiene nada que ver con religión, que nos ayuda a construir una ética de respeto al otro y hasta de amor al otro, una ética que está basada en la ventaja mutua. Entonces, yo supongo, un gran liberal, como lo fue Immanuel Kant, que él también ha tratado a una de las 3 críticas que él escrito, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Esa segunda gran obra de Kant es una obra de ética, y es una obra de ética no religiosa. Y ahí él, como gran liberal, expone esa idea de que el mejor y más efectivo tratamiento, además con ventajas materiales a los seres humanos, es los derechos de terceros. El respeto a derechos de terceros, que es una cosa más relativamente moderna,
sería la base para una ética liberal que funciona más o menos bien, más o menos, porque siempre hay muchísimos problemas. La codicia humana es una de las actividades principales del ser humano, la envidia, la codicia, etcétera, y esas son actividades que el ser humano siempre va a producir. Sería ingenuo el pensar. Pero voy a pensar una respuesta más detenida para la próxima sesión, porque es una pregunta muy compleja la que usted nos da. Tal vez alguna otra idea, información aquí, don Ignacio. Muchas gracias, profesor. Me interesaría saber el concepto que usted tiene de naturaleza humana. En los fundamentos del liberalismo, la filosofía social, se habla mucho de ese tema, ¿no? Cuando se contraponen opiniones diversas, dicen, bueno, eso está en contra de la naturaleza humana. El ser humano originalmente y siempre va a propender a la búsqueda de su satisfacción personal y no de la satisfacción social. Cuando Adam Smith hablaba de que el panadero o el carnicero hacen la actividad rutinaria no por el amor al prójimo, sino por la satisfacción primeramente de su necesidad o la posibilidad de juntar capital, primero para ellos. Pero, ¿cuál es tiene una raíz que se pudiera demostrar de cuál es la naturaleza humana? También existen algunos estudios que indican de que, bueno, la naturaleza humana podría ser primitivamente la prehistoria, las formas sociales y el hecho de que los seres humanos se juntaron para justamente hacer frente a la naturaleza hostil, a los animales salvajes, y tuvieron que juntarse. Y la naturaleza humana es más bien social desde el inicio. ¿Cómo se puede interpretar estas dos visiones? Don Ignacio, lamento tener que desilusionarlo. No existe una teoría aceptada universalmente sobre la naturaleza humana. Existen teorías, usted mismo las ha mencionado, las dos principales, la teoría de la solidaridad humana, del carácter social de los seres humanos, que desde un comienzo, por ejemplo, han cazado animales salvajes en cooperación y coordinación entre los varones del grupo humano, de la horda primitiva humana. Y al mismo tiempo, lo que usted mismo ha mencionado, la idea muy popular entre liberales de que el ser humano es individualista, que en el fondo persigue solo sus intereses y beneficios, y que si uno hace algo en favor del otro, como el panadero que usted menciona, es el famoso ejemplo de Adam Smith, que lo hace por ganar dinero y no por amor al prójimo. Existen las dos teorías. Y hay también liberales como Kant que han creído que la sociedad humana es ambas cosas simultáneamente, que nosotros somos simultáneamente colectivistas e individualistas, partidarios de la solidaridad y practicantes del egoísmo simultáneamente. Hay muchos estudios sobre esa temática, estimado público, por ejemplo, en el comportamiento de una misma persona. Una misma persona puede defender hasta la muerte a su familia, trabaja por el bienestar de sus hijos, acumula bienes para legarlos a sus descendientes, construye teorías, casas, empresas, etcétera, también para compartirlos con hijos y allegados, y al mismo tiempo la misma persona es capaz de hundir a cualquier competidor sin asco, es decir, sin consideración por los problemas que pueda y los sacrificios que pueda tener el competidor. La misma persona puede ser altamente solidaria y altamente egoísta.
Por ello, don Ignacio, quisiera mencionar a uno de los primeros liberales que ha construido una teoría justamente sobre la naturaleza humana. Es un italiano del Renacimiento, aquí voy a anotar el nombre, muy interesante, vivió muy poco, murió antes de los 30 años. Este es uno de los primeros liberales en la historia de las ideas, Giovanni Pico de la Mirandola. El nombre ya complicado de este señor nos muestra que pertenecía a una familia inmensamente rica y poderosa. Tenían hasta el siglo XVIII su propio principado, como Mónaco hoy, o Luxemburgo, o Liechtenstein, tenían su propio principado totalmente soberano. Pero como ocurre siempre en una familia de guerreros, en una familia que se había especializado en educar y dirigir tropas de mercenarios que ellos alquilaron al mejor postor. Y en eso les fue extraordinariamente bien. Pero siempre en medio de una familia de guerreros sale un chico diferente. Y este Giovanni fue escritor, filósofo, y él es el primero que les voy a traer el texto, que es muy famoso, la oración sobre la dignidad humana. Él ha demostrado que el ser humano no tiene naturaleza, que es el único animal que no tiene instinto. Es el único animal que nace totalmente desprotegido. Cuando nace un animal de un huevo o muy pequeño, ya rápidamente aprende a cazar, aprende a vivir en forma más o menos segura, a evitar peligros, etc. El ser humano sería el único animal desprovisto de todo instinto. Y al estar desprovisto de todo instinto, él mismo se dota de su propia naturaleza a lo largo de su vida. O sea, el ser humano decide si es solidario o si es egoísta. El propio ser humano se hace a sí mismo porque ha nacido totalmente desprotegido y sin instintos. Esa es la teoría de Pico de la Mirandola. O sea, nosotros nos formamos a nosotros mismos, no tenemos ni Dios ni la naturaleza nos ha dado un destino, nos ha dado un ser específico, justamente una naturaleza. Nosotros nos construimos y por lo tanto pueden haber solidarios, egoístas, etc. O lo mismo, las dos cosas, en una misma persona, como el ejemplo que les he mostrado. Entonces, estimado Ignacio, es muy difícil saber qué es la naturaleza humana. Es una pregunta de las típicas de la filosofía que no se pueden responder. Se puede uno aproximar y abordar, por ejemplo, hay muchos testimonios en favor o en contra de una u otra teoría, pero no hay nada definitivo sobre la naturaleza humana, y eso es lo que ha dicho Pico de la Mirandola, no hay nada definitivo, es decir, el ser humano va construyendo su propia naturaleza a partir de cero, y eso es, usando una terminología un poco atrasada, dice Pico de la Mirandola, el punto de honor del ser humano, el no tener precisamente una naturaleza prefijada. El punto de honor de nosotros es que nosotros podemos elegir nuestra naturaleza de modo más o menos voluntario y espontáneo, sin que estemos prefijados a ser buenos o malos, generosos o egoístas, inteligentes o tontos. Nosotros nos podemos construir a nosotros mismos. Por eso es también que es considerado uno de los primeros liberales
Porque él fue también el partidario, el primero clarísimamente explicó que toda sociedad tiene que ser pluralista, no tiene que preferir un dogma, una religión, una economía política determinada, sino que una sociedad buena, efectiva, es aquella que permite, mediante elecciones cada cierto tiempo, que la población vaya eligiendo su carácter, su naturaleza, su programa de vida, que es naturalmente un principio, en el fondo liberal, en el sentido original del término. Tal vez alguna otra. Muchas gracias, profesor. No tiene nada que agradecer. Por la exposición, por el tema. Demostrar cómo el eje estudio crítico de la creación humana. Se puede argumentar que el espíritu crítico desde la ciencia política puede ser un elemento crucial para la dominación, el adoctrinamiento de una sociedad, el control. Sí, seguramente, claro. Toda sociedad exitosa ha tratado de manejar a su gente. Y se pueden utilizar elementos de conocimiento para manejar mejor a los subalternos. Lamentablemente eso se ha visto con regímenes totalitarios, que es el tema que voy a tratar más. Los sistemas totalitarios de la extrema derecha, por ejemplo, el fascismo italiano y alemán, la extrema izquierda, el stalinismo en la Unión Soviética, han utilizado conocimientos, teorías, la ciencia misma para perpetuarse y consolidarse en el poder. El conocimiento sirve también para la consolidación de regímenes de tipo. Pero eso va a ser el tema de la segunda sesión, que va a ser, creo, el 31 de este mes. El 31, en 2 semanas. Ya, ese va a ser el tema. Porque en la segunda sesión vamos a ver cómo este pensamiento crítico, a partir de la que hemos llegado hasta el fin de la Edad Media, se empieza a formar justamente con pensadores ya que políticamente se los puede calificar como liberales, por lo menos algunos de ellos, de forma más o menos clara. No siempre, pero más o menos clara. ¿Sabes? Yo quería una pregunta. Sí. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Me ha parecido muy interesante el pensamiento crítico como queja, ¿no? Como queja, exacto. Una queja que normalmente nace en sociedades, o sea, la dificultad, en territorios más hostiles, ¿no? Sí. Pero, como también nace, también puede nacer en la comunidad, ¿no? Pero a veces, normalmente, o sea, pienso en los contemporáneos o así, que critican, digamos, desde la comodidad, ¿no? Yo le llamo eso el revolucionario de cartulina o de salón, tipo sí, de salón o de sala de estar, ¿no? En el sillón prácticamente, que prácticamente trata de deconstruir, ¿no? O sea, la comodidad que prácticamente en la que está, ¿no? Como crítica al capitalismo, por ejemplo. Y después otro comentario es de las religiones, ¿no? Cómo desde la propia concepción está la postura crítica, el espíritu crítico de a los otros dioses. O sea, tienen un freno en la que no critican a mi Dios, digamos, pero critico a los dioses ajenos, ¿no? Y dicen, no, este tu Dios es falso, ¿no? Entonces siempre ha estado ese espíritu crítico. Y le quería hacer una pregunta de ¿cómo ve usted el espíritu crítico dentro de los establecimiento académico, ¿no? ¿Cómo ve el estado de espíritu crítico del Estado actual?
son dos temas diferentes que usted ha mencionado. Iré en ese mismo orden. Según, hay muchas teorías como se ha originado el espíritu crítico, no hay una sola. Pero hay una opinión, digamos, bastante extendida, que es como usted ha mencionado la palabra queja. El que no se queja, al que le va bien, generalmente, habiendo excepciones, no desarrolla un espíritu. El que le ha ido bien con su familia, con su pequeña o gran fortuna, etc., generalmente está contento con el mundo, con su pequeño mundo, y no está obligado existencial, vivencialmente, a desarrollar un pensamiento crítico. Claro que hay muchas excepciones entre pensadores. También ha habido pensadores muy críticos que venían, digamos, de un hogar muy privilegiado. Por ejemplo, tal vez ustedes han oído hablar de un filósofo del siglo XX, Bertrand Russell, un británico, premio Nobel de Literatura. Y Bertrand Russell, gran matemático además, venía de una familia muy ilustre y rica. En Gran Bretaña, una familia ducal, el rango más alto de la nobleza, y el abuelo que lo había educado a Bertrand Russell, el abuelo fue primer ministro de Gran Bretaña, por supuesto, más alto. Después del monarca, fue primer ministro muy exitoso en el siglo XIX. O sea, también hay esos casos de que la abundancia no necesariamente mata o por lo menos no hace sufrir al espíritu crítico. Hay pocos casos. Platón venía también de una familia muy rica y poderosa en Atenas. Aristóteles no venía de una familia más bien modesta, pero Platón venía de una familia muy la segunda parte de su... Es decir, el elemento de la queja es importante. Uno tiene que sentirse de alguna manera descontento con algo para atreverse, por ejemplo, a escribir, a dejar algo como un testimonio escrito. Y por eso es que ahora, en los estudios de historia de la filosofía, hay ese notable interés por los sumerios, hay ese notable interés porque estos señores se han atrevido por escrito a dejar quejas no solamente contra sus gobernantes, sino contra sus propios dioses, no contra los ajenos. Porque ellos mismos se han dado cuenta de que eso es fácil, criticar a los dioses ajenos. Lo difícil es criticar a los propios. Y estos sumerios anónimos, ninguno lo conoce, salvo una excepción, no conocemos con nombre. Estos pensadores sumerios se han atrevido a imprecar, es decir, a dirigirse en himnos, a dirigirse críticamente a sus propios dioses y a exponer la idea muy interesante de estos sumerios de que posiblemente hay fuerzas superiores a los dioses, que los dioses no pueden modificar, que serían, por ejemplo, las leyes naturales en la terminología moderna. Eso es realmente algo muy excepcional. No criticar a los dioses ajenos, que es fácil, sino a los propios. Y pensar que hay algo hasta superior a la omnipotencia de un dios. Ese es un caso interesante. En la segunda parte de su pregunta... Era del estado actual. ¿Perdón? Era del estado actual del pensamiento crítico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hoy en día la palabra crítica se ha vuelto extremadamente popular y ya no significa prácticamente nada. Es una palabra de origen confuso, viene de la ciencia médica. La crisis en el griego clásico es el momento culminante de la enfermedad, por ejemplo, de una fiebre, el momento en que el paciente o muere o sana. Entonces, esa es la crisis, el punto definitorio de una enfermedad. Kant es el que ha popularizado la palabra crítica
en el sentido de análisis, de no tomar las cosas como nos parecen, sino de investigar cómo realmente pueden ser desde diferentes puntos de vista. O sea, en el sentido de indagación, de experimentación, por lo menos intelectual, de ver las cosas, las mismas cosas, de otro modo. Porque él, por ejemplo, Kant, en la crítica de la razón pura, su obra más conocida, él expone la teoría. No se sabe si es verdad o no, de que espacio y tiempo no existen en la realidad, sino que son ideas que nosotros imponemos a la realidad, con unas explicaciones muy interesantes, pero no necesariamente es la última verdad, ¿no es cierto? Por sentido común a nosotros nos parece que espacio y tiempo realmente existen, que no son imaginaciones nuestras. Pero hay el argumento kantiano que nos dice que es una cosa interna porque es muy sólido, difícil de refutar. Por lo tanto, el pensamiento crítico es plural, es lo, digamos, lo actual además. Hay muchas corrientes de pensamiento crítico actualmente muy diferentes entre sí. Aquí en La Paz, por ejemplo, hay una escuela de pensamiento crítico que en el fondo es una escuela de indoctrinación marxista, que más bien cree que hay un pensamiento que ya ha hecho todo y que lo que hay que hacer es aplicar en la realidad las enseñanzas siempre válidas, siempre vigentes hasta la eternidad, como un dogma religioso, las ideas siempre válidas del padre fundador Karl Marx. A pesar de que Karl Marx, el maestro fundador de uno de los dogmas más fuertes de los últimos 150 años, a pesar de que él tenía en su estudio una frase enmarcada, que todavía significa que era la frase que lo, o la idea central que lo movía a él, de omnibus est dubitandum, de todo hay que dudar, de todo hay que dudar. Que sus adeptos, acólitos y sucesores naturalmente jamás han practicado. Porque si de todo hay que dudar de la propia doctrina marxista, cosa que los marxistas cometen. Sí, creo que tenemos una última pregunta. Sí. Buenas tardes. Sí, son 12:30, la última. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy interesante, ¿no? Su presentación. Si bien hemos hablado de la religión, siempre ha sido un estabilizador para las sociedades. Según mi pregunta es fuera del tema, porque si bien el voluntariado es liberal, yo quería preguntarle, no, lo que la génesis, lo que mencionó, el elemento del dolor, o sea, llega al espíritu crítico. Entonces, ¿cómo, pregunta es cómo se puede sanar ese dolor del espíritu crítico, viéndolo desde su perspectiva filosófica, ¿no? Eso, doctor. Mi estimado, comenzaré dando un pequeño meandro, una pequeña vuelta. Yo creo, pudiendo fácilmente equivocarme, que los liberales y libertarios latinoamericanos y bolivianos no son ni críticos ni liberales en el fondo, sino muy conservadores. Por ejemplo, la idea de que hay que sanar el dolor, yo diría que hay más bien a lo contrario, hay que usar el dolor en forma fructífera, en forma realmente original y no eliminar el dolor ni el sufrimiento. Yo tengo el leve presentimiento de que la misma línea muy abstracta, pero referida a casos concretos, hace pensar a los jóvenes liberales de hoy de que hay un dogma que solamente hay que aplicarlo, el de la escuela austriaca o el de la escuela austriaca en manos de sus popularizadores de segunda, tercera categoría como Murray, Rothbard, etc. Y que ahí ya está la verdad, y esa verdad tiene que ser aplicada en la realidad. Y eso naturalmente no es pensamiento
crítico en el sentido original del término, sino es la aplicación de una verdad ya revelada a los grandes pensadores como Mises, Hayek, etcétera, etcétera. A pesar de que Hayek era un tipo muy crítico, por ejemplo, él tiene un largo artículo, que eso yo les recomendaría a todos los partidarios de Hayek y de Mises. El título se llama ¿Por qué no soy conservador? Hermoso artículo donde demuestra que Hayek no era de la derecha. O sea que nadie me cree. Claro, nadie le gusta. Bueno, chicos, son 2 Y bueno, profesor Mancilla, le agradecemos la profundidad y el rigor por el cual nos ha dado esta clase magistral. Bueno, en 2 semanas tenemos la siguiente sesión y invitamos a todos los participantes. Gracias. Sacaremos unas fotos, por favor, entonces podríamos empezar. Alguien que tenga su celular. Es para, grabamos para las personas que están en otros departamentos. ¿Usted cree que alguien los escucha? No muchos, pero sí. Menor a 5 personas. Sí, por favor, ¿usted cree que esto sirve para algo? Por supuesto. Sí, tengo la fe. Tal vez soy muy inocente. Sí, sí. Checo, como que nos pones el botín. Más compacto, o sea, para determinar. Ahí va, 1, 2. Otra más, 1, 2. Muy bien. Alfonso, ¿no puedes tomar una? Pero claro que sí, por favor. Sonrían, por favor. Que no es el partido. Bueno, chicos, entonces hasta el 2 Que todo les vaya bien, que se diviertan. Profesor, qué gusto volver a verle. Chao. Bien, hermano, bien. Chao, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao, hermano, nos vemos. Hasta luego, compañeros. Chao, nos vemos.